días para todos. Estamos en nuestra primera sesión Tómate un café con Ecoacciones, en este caso para conversar sobre acción climática. Y tenemos el gusto de estar con María Solange Sánchez, la líder de sostenibilidad de la estrategia ambiental de Grupo Nutresa. ¿Cómo has estado, María Solange? Muy bien, Germán, muchísimas gracias a ti, a Ecoacciones, por invitarme a compartir este café que está muy rico y nos lo vamos a tomar acá en un momento muy chévere. Muchas gracias, María Solange. Bueno, María, queremos que esto sea un café muy conversado, tranquilo, que podamos exponer nuestras experiencias, lecciones aprendidas, entre otros. Y quisiera, como para empezar este contexto de la acción climática, eh, informando de que el sistema Tierra es un sistema interconectado, donde los aspectos ambientales, económicos, sociales y geopolíticos están conectados, al igual que los flujos naturales de energía, de nutrientes, de agua, Agua. entre otros, y que en la última encuesta de percepción de los riesgos a escala mundial del Foro Económico Mundial, de acuerdo a la proyección que hacen, es que en los próximos 10 años estamos muy expuestos a unos riesgos emergentes que debemos ponerle cuidado, ¿sí? Entre ellos el principal es la inacción o la falta de acción climática que tenemos y que no está alcanzando para contrarrestar estos impactos del cambio climático. Posteriormente pues viene el incremento de los eventos climáticos extremos y la pérdida de la biodiversidad. Y en ese contexto quisiera preguntarte, ustedes como organización o como grupo líder en sostenibilidad a nivel mundial, ¿qué están desarrollando frente a la acción climática? Germán, este tema que tú nos cuentas es muy común, es el día a día que nosotros vivimos en la organización. Sabemos de la importancia del cambio climático precisamente dentro de la estrategia de sostenibilidad y dentro de la materialidad nuestra está en primera fila esa acción climática, enfocada tanto a la mitigación, también a la adaptación. Yo creo que aquí hay unas cosas importantes para compartir con nuestro público y lo primero es como no asustarnos, Germán, porque si nos asustamos entonces como que apague y vámonos, ¿cierto? De Hay que acuerdo. empezar a hacer cosas. Y la primera cosa que hay que hacer es tomar conciencia de lo que está pasando y mirar en dónde está nuestro aporte y empezar lo más pronto posible. Adelantarse, tú nos dices, solo tenemos, bueno, ya no 10 años, 8 años, ¿cierto? Sí. Hasta el 2030. Pero con esa perspectiva empezar lo más pronto posible con todas las acciones que nosotros podamos. No tenemos que esperar a hacer la mega acción para empezar a cambiar, a empezar a generar liderazgo, movimiento. Entonces el trabajo de Grupo Nutresa se ha ido enfocando y lo tenemos estructurado en nuestra estrategia de cambio climático, que es como un 360 de todo lo que nosotros podemos influenciar, controlar, mitigar y adaptarnos a ese cambio climático. Entonces, bueno, los invito para que vean nuestra estrategia de cambio climático, donde tenemos cómo nosotros tenemos que trabajar con las cadenas de valor para ser más resilientes, con los proveedores, cómo tenemos que trabajar en nuestras operaciones y logística, cómo se vincula la innovación, un Muy tema importante. fascinante que es las finanzas, que también los invito a todos a que aprendamos mucho de finanzas sostenibles, y un tema que a mí en particular me encanta, que es la transformación de la cultura. Y es este Sí. espacio que estamos haciendo acá, es transformar la cultura, porque es darnos como la oportunidad de aprender diferentes cosas de cambio climático para que todos aportemos. No sé, Germán, Perfecto. si te respondí la No, claro pregunta. que sí. Y en esa línea me gustaría darles un mensaje a las personas que nos están viendo en este momento, que muchos de estas son organizaciones. eh, ¿Qué consejo les podríamos dar para que empiecen a formular su estrategia de cambio climático? ¿Cómo empezar a definir una estrategia climática? En qué se pueden soportar ellos para definir una estrategia de cambio climático? Esa es una pregunta muy chévere y sobre todo yo pienso mucho en las MIPYMES y pymes, donde al parecer la brecha de entender todo este fenómeno de cambio climático es más difícil. No, en las MIPYMES y pymes no contamos con la estructura, con el conocimiento y con los recursos. Yo lo que daría una recomendación es a, entre todos hagamos una materialidad sabiendo dos cosas. Ok.
¿Dónde está el impacto mío como organización en todo este panorama de cambio climático? Y dónde el cambio climático me puede afectar hoy, y no tengamos miedo de proyectar, así sea sobre el papel, de proyectar, de hacer una proyección. ¿Cómo me va a cambiar el negocio a mí dentro de 5 años, dentro de 8 años, dentro de 15 años? Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Un análisis de doble vía. Y eso no necesita de consultoría externa. Pones en la mesa a tu gente, a tus expertos, a las personas que trabajan contigo, y entre todos van a generar esa materialidad. Perfecto. Me parece muy importante. Y recordando un poco también el Departamento Nacional de Planeación cuando nos hablaba de la adaptación interna y la adaptación externa, ¿cierto? Como empezar primero a revisar cuál es su ecosistema directo, de área de influencia directo, qué está generando, pero también qué está percibiendo de ese cambio climático que puede afectar su operación industrial. Y está la adaptación externa, ya teniendo en cuenta su cadena de valor, su ecosistema como tal, de commodities o materias primas que van a suministrar finalmente esa agroindustria como tal. María, ¿cuáles son como los retos o desafíos, como para afinar ya este primer café con Ecoacciones? ¿Cuáles son esos retos o desafíos que ustedes ya tienen identificados y que van a empezar a apostarle en estos últimos 8 años? Claro que sí, yo creo que los podríamos enfocar en esta misma línea como enfocamos los riesgos. Cuando hablamos de riesgos asociados a cambio climático, nos gusta como dividirlos en riesgos físicos y en riesgos de transición. Me parece que este es un lenguaje que debemos ir incorporando. Suena como muy elegantoso, pero realmente es así. El cambio climático nos va a enfrentar a una cantidad de riesgos físicos y a otros de transición. Veamos los físicos. Los físicos son ¿qué va a pasar con la logística? Que está lloviendo mucho, las carreteras se están, pues se causan mucho, afectando, derrumbes, etcétera. Eso es un buen panorama de mirar cómo se va a mover estos riesgos físicos. Otra es el incremento de temperatura. ¿Cómo va a afectar el incremento de temperatura a nosotros como seres humanos, a nuestras operaciones? Trabajamos a la biodiversidad. ¿Qué otro podemos? Incendios forestales, sequías. Ahorita estamos en elevación del nivel del mar. Elevación del nivel del mar, pues tenemos muchísimas cosas que analizar. Claro. Y hay otros que están como más, que son menos tangibles, que son los riesgos de transición. Y esos riesgos de transición se están moviendo mucho, Germán. El primero que yo mencionaría es el regulatorio, la normativa. Nosotros decimos que no, que la COP no hace nada, que no mueve. Yo diría, ese no es el discurso. Yo diría, esto se mueve mucho. Sí, esto se mueve mucho, y Colombia ha sido, no me canso de decirlo, ha sido pionero y súper dinámico en todo este tema normativo. Entonces, estemos pendientes de la normatividad. El otro es el cambio en las preferencias del consumidor. Importantísimo, y eso, ¿no? También pensamos, que viene desde la cultura de las personas, que ya tienen también ese poder de decisión de obtener este servicio, este producto de acuerdo a criterios ambientales y a cómo se producen, ¿no? Entonces creo que allí en los riesgos de transición, lo de los cambios de la preferencia del consumidor, y también quitarnos ese estigma o ese imaginario que tenemos que en Latinoamérica no hay consumidores responsables, o que no, la gente se está moviendo mucho para eso. Entonces, no sé, ahí no, me parece excelente esa conclusión, porque sin duda alguna somos conscientes de que hay unos efectos físicos, climáticos derivados de estos eventos, ¿cierto? Y que realmente tenemos que actuar. Es un lenguaje, un llamado universal a que desde las personas, organizaciones y gobierno empecemos a actuar, y esa actuación desde el gobierno empieza desde la normatividad, ¿cierto? Empezar a generar un mercado de carbono, unas exigencias para que los sectores, pero también unos incentivos. Es importante que tengan esos incentivos, esos canales de financiación para poder generar este tipo de proyectos, entre otros. Y luego viene todo este tema de mercado, de tecnologías, de preferencia de los consumidores, para poder limitar esa temperatura a 1.5 grados centígrados, de acuerdo al Acuerdo de París, que es la meta. Entonces está muy bien esa conclusión que estás compartiéndonos el día de hoy, María Solange. Yo te agradezco, María. Se nos enfrió el café. Se nos enfrió el café.
y espero tenerte en otra oportunidad. Por supuesto. Y muchísimas gracias de verdad. No, gracias a ti, al equipo. Salud, Salud. salud.